Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy estaremos dialogando con el ingeniero Miguel Campos, ex secretario de Agricultura de la Nación. Bienvenido, Miguel, un gustazo que estés aquí. A pesar de que muchos me dicen que no hay que decir un gustazo, para mí es un gustazo, como dicen en el campo. Para mí también, mí también. ¿Por qué? No sé, pero digo, ¿por qué gustazo? Sí, es gustazo, a mí me encanta, la palabra encanta, pero... Sí, encanta, gustazo. Sí. Bueno, has tenido una larga trayectoria en la función pública, ¿no? Luego de tu capacitación en el exterior, estuviste en Brasil, fuiste convocado para la Secretaría de Agricultura, en un momento complicado, ¿no? Salíamos de una crisis que había retomado Eduardo Duhalde, y fuiste convocado para integrar el equipo de la Baña. ¿Cómo fueron esos años, esos primeros años de función pública como secretario de Agricultura? Yo creo que a pesar de que eran años muy difíciles, tuve la suerte de formar parte de un equipo, y todavía de un equipo que marcaba el leitmotiv y el impronto del gobierno. Recordemos que los primeros años de Néstor Kirchner no estaba todavía afianzado en su poder político, porque había ganado por abandono de Menem. Entonces el impronto lo ponía el equipo económico. Entonces nosotros teníamos mucho peso, y fue uno de los años donde el campo permitió salir adelante. Ahora, fue el equipo económico que venía del periodo Duhalde, ¿no? Porque la Baña mantuvo casi todo su equipo económico. Vos no. Yo entro en mayo de 2003, claro. Recordemos que la Baña, el Duhalde tenía un ministerio de producción, que era un ministro de producción que era Aníbal Fernández. Claro, de Mendiguri y después de Aníbal Fernández. Sí, y que después Aníbal Fernández, y los secretarios, el secretario de Agricultura era Levet, y cuando asume la Baña con Kirchner, pone Ministerio de Economía y Producción. Entonces es el ministro, y las dos secretarías dependen del Ministerio de Economía. Saca Producción, y queda la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, los dos abajo del equipo económico, que estaba Alberto Dumont. Claro. Pero entonces, Aníbal Fernández pasa a Interior. Era Secretaría de Agricultura, no Ministerio. No Ministerio. De hecho, yo fui al Senado en su momento a hablar que por qué debía ser Secretaría y no Ministerio. Me querían linchar, pero yo entendía que las decisiones son económicas, la mayoría, y el insumo técnico lo debe tener el ministro. Es lo que pensaba yo. Sí. Yo no las tuve nunca en visiones políticas, y me parecía que mi mejor aporte era de lo técnico para el ministro de Economía, a quien respetaba. Bueno, de hecho se pudo constatar después, ¿no? Cuando pasó a ser ministerio, de que y no pasaba nada. Las decisiones pasan por economía, claramente. De hecho, no pasó nada. Los ministros que han pasado no han hecho una marca por tener ministerio, no. Claro. Hubiese sido secretario y también lo podés haber hecho. Sin duda. Es interesante, porque también lo hablamos con Santiago del Solar días pasados, ¿no? El modelo norteamericano marca un Ministerio de Agricultura y Alimentación, que es un modelo interesante que acá se podría también aplicar, ¿no? Y fíjense que la Secretaría de Agricultura ganaría pesca y alimentación. Hoy es Ministerio de la Industria, porque en un momento, por las peleas políticas y el poder, se pasó la parte de alimentación al área de Giorgi. Claro. Entonces hay un divorcio ahí claro entre lo que es la cadena primaria y la cadena industrial. Y después nos quejamos de que primarizamos la economía. Hoy, con el Ministerio de Agroindustria, se vuelve a recuperar eso, y se ha vuelto con la parte de alimentación que la maneja ahora Mercedes Nimmo. Se recupera en cuanto a nombre, en cuanto a rótulo. Ahora abajo, conceptualmente, seguimos separados. Tenemos que seguir, es cultural, todavía estamos aprendiendo un montón de cosas. En su momento, con la Secretaría de Alimentación, nos tocaba a nosotros, hicimos un sinnúmero de acciones, entre ellas todo el tema de rotulado para celíacos, por ejemplo. Claro, no existía, lo hicimos nosotros. Sí. Los sellos de calidad de alimentos argentinos se hizo en esa época, o sea, eso es lo que posiciona, que hay que desarrollarlo muchísimo más. Nosotros tendríamos que tener, no 10, tendríamos que tener muchos más alimentos con denominación de origen y con sellos de calidad por calidad alimenticia o nutricional. Pero de hecho, en ese sentido, y por eso también me alegra mucho que Mercedes Nimmo esté hoy en el equipo de Burjale, porque es una de las personas que ha mostrado mucho profesionalismo en todo lo que es cadena alimentaria. Sí, es una técnica muy solvente. Acuérdense de los foros por cadena, que teníamos 19 en ese momento, y creo que hoy se han vuelto. Ahora, tu gestión siempre ha sido remarcada
por la audacia que has tenido por momentos en frenar una avasallante actitud de la empresa Monsanto en el tema semillas, también por tener audacia en largar ideas muy interesantes, ideas fuerza que en el mundo eran exitosas, pero capaz acá no era momento, como las cocinas fábricas, ¿no? Hoy se habla del supermercado del mundo. Sí. Bueno, a veces te digo, es muy difícil, ¿no? Esas ideas poderlas hacer la realidad, porque la idea vos la intentaste, trajiste el liofilizado, pero no se pudo terminar de concretar. Digo, fue un esfuerzo que quedó ahí, para los que lo hemos vivido, interesante, que la Argentina lo puede llegar a hacer, pero no terminó de ser una política La Argentina lo puede llegar a hacer, y hoy tenemos, para mí, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, gente que entiende perfectamente y apoya esas propuestas. Claro. No solo las propuestas alimenticias, sino también las de energía. O sea, hoy, yo siempre lo dije, Lino Barañao es una persona, un ministro de la que uno puede interactuar al mismo nivel, donde uno puede llevar ideas sí. que se pueden transformar en proyecto y en realidad. El gran problema a veces es cuando hay una disociación entre lo que vos podés transmitir la idea y cómo la bajás al territorio si vos no tenés el mismo nivel de interlocución. Sí. Creo que hoy en esa área y trabajando conjuntamente agricultura con ciencia y tecnología, eso se podría volver a armar. Como también las cuencas bioenergéticas de biomasa. Que es lo nuevo, ¿no? Eso. Para mí lo que yo siempre me gusta decirlo, nosotros somos naciones fotosintéticas. Sí. Naciones fotosintéticas porque por la latitud en la que estamos posicionados entre océanos, nos ubica en días largos la mayor cantidad del tiempo. Otoño, sí. días largos, un invierno solo días cortos, porque es primavera y verano de días largos. Estamos hablando promedio de días superiores a los 16 horas. 15. Eso es fotosíntesis pura. Entonces claro. somos naciones fotosintéticas. Producimos biomasa. El resultado de la fotosíntesis es la biomasa. Si nosotros pensamos en el norte argentino, que hoy está prácticamente subutilizado para la cría y en algunos lados para producción de soja, por decir algo, sí. y lo pensamos más en la producción de biomasa, nosotros sabemos que el petróleo es fotosíntesis enterrada. Sí. Fue producción de biomasa que se enterró y con la presión se transformó en petróleo. ¿Para qué esperar? Digo yo. La tenemos arriba, usémosla ya y transformémosla ya. Entonces, podríamos armar cuentas. Hoy se puede. Hoy se puede. Y la tecnología existe como para transformarla en el hecho sin esperar. Entonces, podríamos pensar, en el norte argentino, yo digo que tenemos más de una vaca muerta. La energía potencial superior a la vaca muerta sin hacer un solo pozo. Vaca muerta es cierto, es un reservorio impresionante de energía, sí. pero al costo que tiene, al precio que tiene el petróleo hoy, nadie va a poner una cuchara. Pero sí podemos seguir avanzando en esquemas de biomasa. A mí me llamó la atención que la licitación de biomasa, lo hablamos hace un ratito, haya sido tan poco el aporte o la importancia que se le dio. Sí, la cuota muy chica. Muy chica. Y yo creo que, pero un poco es porque de biomasa estamos tocando nada más que la punta del iceberg. Claro. Hay otras tecnologías que nos permitirían a nosotros avanzar rápidamente en la mejora de nuestra matriz energética. Y vos decís que de biomasa transformás al diésel. Hoy de biomasa nosotros estamos transformando alcohol de caña, sí. alcohol de maíz y biodiesel de soja, que es sí. una grasa tratada con un alcohol. Eso es un biodiesel, es como lo digo, primera generación. Sí. Apretamos, sacamos jugos, sacamos alcohol, sacamos diésel, que es el biodiesel. Sí. Esto es transformación de las cadenas de estructura de la celulosa, transformarla, armándola en un diésel sintético del de petróleo. O en un gas pobre que nos permitiría también generación de electricidad. Yo creo que ahí está un poco el leitmotiv del futuro. Hoy en la Argentina de eso no hay desarrollo todavía, es muy incipiente. Poco, muy poco. Y bueno, yo creo que justamente mi trabajo hoy estás trabajando en es eso. Un poco es dar charlas para concientizar en que lo que tenemos en el campo puede ser transformado en diésel. Rastrojo de trigo. Sin ir más lejos, el rastrojo de trigo, aún lo que se hace en siembra directa, que ha sido un poco el leitmotiv del desarrollo agropecuario en los últimos tiempos, tienen problema en la degradación de ese rastrojo. Sí. Por su composición carbono y nitrógeno que hace que no se disuelva, que no se degrade. Esa paja ha mostrado puede ser muy útil a la producción de diésel sintético de biomasa. Claro. Entonces, si pensamos en la cuenca
ya no solo como aporte de alimentos, y fíjense, complementario a la producción de alimentos, la producción de energía, es muy lindo a la hora de cuando dicen biocombustibles versus alimentos. A los mexicanos, el hecho de que nosotros transformemos maíz, o los americanos, en alcohol no les causa mucha gracia. Bueno, pero Estados Unidos, 1/3 de su producción la transforma en bioetanol. Justamente por eso digo, a los mexicanos que consumen maíz El directo, maíz, sí. no les gusta que su vecino esté transformando alcohol. Entonces, es la hora de pensar en la segunda generación de combustibles renovables, de transformar la celulosa en... Y ahí puedes utilizar muchos subproductos, cascarilla de maíz, maní, chipeado de madera. Cada una de las economías regionales tiene un subproducto pasible y plausible de ser transformado en combustible. Claro. Y vos imaginate la generación de trabajo o de círculo virtuoso hacia lo que es el desarrollo local. O sea, yo estoy generando una nueva línea de trabajo en donde genero nuevos puestos de trabajo, y por eso no me gusta hablar de agregado de valor. Hablemos de construcción de valor, quiere decir una nueva cadena de valor que incorpora nueva gente. Miguel, ¿y qué modelo tomás en cuenta del exterior para cuando te sentás con algún gobernador, con algún ministro, a plantear esta idea, te digan, bueno, ¿y dónde se hizo? ¿Dónde está esto? ¿Se puede ver? ¿Se puede palpar? Las tecnologías son europeas, las dos. La del syngas, concretamente, la del biogás, las tres, si queremos, las que estamos hoy en estado del arte, en bioenergía, las tres son europeas, una italiana y las otras dos alemanas. Pero eso no significa que uno no las pueda transformar, incorporar y al día de mañana transferirlas como para poder hacerlas acá. Pero ellos han trabajado mucho en este tema. Yo soy partidario de la complementación alimento-energía, más que la tensión a través de tener que sacrificar parte del alimento para la producción de energía. Eso es me parece menos sustentable. Lo hablábamos también, creo, uno de estos días, el hecho del retiro de las retenciones ha afectado cadenas de valor como el cerdo, como la lechería, como el feedlot, porque justamente los costos de largo plazo se complican. Al ayudar a afectar el costo de largo plazo de cualquier cadena de valor, afecta a su sustentabilidad. Por eso es un poco la necesidad de pensar en estrategias a largo plazo que me permitan ser sustentables. Por eso hablamos un poco de la utilización de rastrojos y residuos. Claro. ¿Sí? Ahora, todo esto en el nuevo esquema del Ministerio de Industria estaría dentro de lo que es la Secretaría de Valor Agregado de Néstor Rulé, ¿no? Ahí están trabajando en línea con el Ministerio de Energía de Aranguren, que tiene un área de renovables, ¿no? De energías renovables. Ahora, a nivel gobernaciones, a nivel provincias, ¿hay concientización de la potencialidad que tiene esto? Digo, bueno, cada economía regional tiene sus productos que se pueden convertir en electricidad. Es como todo, hay que culturizar, hay que ir, hablar. Por ejemplo, trabajar abajo. El otro día estuve con la cadena de maní. Claro. Y ellos estaban muy entusiasmados. Y el que propuso, honestamente, la reunión y me invitó, fue el intendente, no fue la gobernación. El intendente, que tiene una realidad que lo agobia o lo preocupa, y plantea, acá hay algo que puede funcionar. Y entonces él genera la invitación, pero el impacto ha sido en toda la región. Y si te pones a pensar, si hacemos lo mismo en Chaco, pasará con el algodón, o en Mendoza con el tema del olivo, o si querés de otras, los citrus. Pasa que la cadena de citrus está muy ajustada en el uso de sus productos, pero hay otras cadenas que no están tan analizadas para aprovechar cada uno de los componentes que se generan. Otro de las ideas que has traído que son interesantes por el mundo, son exitosas, ¿no? A pesar de que acá en la Argentina no se conozca, es el tema del bambú. Vos has sido muy caprichoso y has insistido permanentemente en ese tema, y seguís insistiendo en la potencialidad que tiene el bambú en nuestro país. El bambú, estuvimos hablando de biomasa, el bambú es una de las plantas, es de las gramíneas, como el maíz. Es una caña. Es de las gramíneas, o sea, es de la misma familia del maíz, del sorgo. Es de las gramíneas una de las que más rápido crece, junto con la caña de azúcar. Entonces, esto no es más que
tratar de incorporar a sistemas agroforestales en vez de forestal, en vez de plantar un eucalipto que tengo que esperar 12 años o un pino que tengo que esperar 20, plantar una planta que a partir del 4.º año la corto todos los años y la manejo como un pastor rotativo. Ese fue un poco el enamoramiento que yo tuve con el bambú. Claro. Es poder llevar un esquema complementario entre la agricultura y la forestación de algo que me puede permitir grandes producciones de biomasa. Estamos hablando de una planta que puede producir entre 40 y 50 toneladas por hectárea año de materia seca. Claro. Si eso volvemos a hacer las cuentitas de cuánta energía eléctrica me podría generar o cuánto diésel o pellets mismo. Recordemos que en Europa toda la calefacción hogareña está hecha con pellets. No de bambú, ¿Y la adaptabilidad de bambú en nuestro país? ¿Qué territorio sería? Todo el norte, todo el litoral norte, más allá al este, vamos a ponerlo, de la isoyeta 900 milímetros. Para tener una idea, Ajá. pasa por Roques a Peña Chaco, la isoyeta. Ajá. Salvo si haya corrido De ahí hacia el este, todo el litoral. todo. Imaginemos toda la cantidad de desarrollo local que se puede armar. Yo siempre jorobaba, y un día Héctor Bohr lo tomó como una locura mía, decía que tenía la potencialidad de la soja, como potencialidad de crecimiento, no tiene nada que ver como cultivo. Claro, claro. ¿Sí? No tiene nada que ver como No, cultivo. sin duda. Entonces, y otro de los componentes que a mí me parecía interesante del bambú es que uno lo puede usar en aspectos casi productivos, pero protectores de los bosques nativos. Uno puede armar franjas periforestales para cubrir y sacar un material que me da valor calórico, valor calorífico, sin llegar al bosque nativo, el impenetrable, la yunga. Sí. ¿Sí? Ahora, más allá del bambú como biomasa, el bambú en el mundo se utiliza para infinidad de... Cuando estábamos nosotros en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creamos el Grupo Estratégico para el Desarrollo Integral del Bambú. Y la idea justamente era desarrollar integralmente al bambú como aportante de fibra, como aportante de papel, cosmético, alimento. Hay 1200 biotipos diferentes, de los cuales unos sirven para alimentación, los brotes son parecidos a los palmitos. Claro. De hecho, cuando lo lanzamos en el Tigre en ese momento, dimos brotes de palmito, pero hay otros que son espectaculares para pisos. Los pisos de bambú han evolucionado tanto que compiten con lo del apache. Y yo he visto bicicletas hechas con bambú. Bueno, en ese momento estaban las primeras bicicletas de unos chicos de Rosario que habían desarrollado las primeras bicicletas. Hoy se ven mucho y son muy valoradas, porque por liviandad, por sustentabilidad, por también el glamour de que son renovables. Claro. ¿Sí? Bueno, también otra de mis locuras es algún día poder hacer un auto de composite de bambú, Claro. renovable y al mismo tiempo eléctrico, porque es liviano. Claro. Pero bueno, la tendencia va por ese camino, ¿no? va para ese camino. El tema es si es el momento, el hoy, ¿no? Miguel, si no te estás adelantando los tiempos, ¿no? Sos un adelantado, un precursor en estas ideas. Porque las cocinas fábricas, que uno las conoce, y yo he hablado con australianos y neozelandeses, ya lo tienen internalizado. Los productores, cuando ven los novillos, te dicen, mira, yo no produzco novillos, produzco esa bandejita con el steak, con la lechuguita, que va la coreana a poner en el microondas. Pero eso ya lo tiene internalizado. Digo, hoy es muy difícil que un productor le digas que está produciendo una bandejita cocina fábrica que... Pero con liofilizadores de bajo volumen, como en su momento habíamos planteado, Sí. vos imaginate lo que es el desarrollo local y para la ayuda en el conurbano, en las áreas donde tenés todo Impresionante. el área hortícola, Claro. donde esa horticultura en las mismas líneas lo transformes en bandejas de productos elaborados. Ese era un poco el concepto. El concepto, de cocina. sí. Creo que hay que volver a levantarlo. Creo que hay, honestamente, con la visión que viene tomando María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, hay ámbito para proponer eso. Para seguir pero es desarrollándolo. como todo. Hay que caminar. Yo te contaba Sí. el tiempo que nos llevó. Yo empecé con el bambú en 2013 y todavía estamos en veremos y vamos a seguir estando en veremos, pero vamos a seguir adelante porque creemos que es un camino Claro. a seguir. Pero la realidad es que todo lleva mucho tiempo aprender. La primera respuesta que recibí de un argentino es ¿y por qué no se hizo antes? Claro. Y no se hizo antes porque por ahí nadie lo dijo. Pero hay que seguir insistiendo y uno no lo verá, pero vale la pena por lo menos culturizar en esa línea. Miguel, en estos últimos días también surgió un tema que vos lo trataste y tuviste una posición muy fuerte, ¿no? Que fue el tema semillas. Llegó un momento hasta que impediste que detengan barcos en Europa. Tuviste una posición fuerte, apoyada por el gobierno sin duda, pero no con
por los productores ni por el elenco de corporativo de las empresas, digo. La jugaste muy solo. Solo. Bueno, todos pensaban que el gobierno iba a asumir una posición semejante. Sin embargo, ahora surgió el último proyecto de ley de semillas muy cercano a las pretensiones de Monsanto. Digo, hemos retrocedido. Más que retroceder, estamos como dicen, errando el vizcachazo. Errando el vizcachazo porque quiero aclarar, y a pesar de que hiciste una presentación mía, yo no tengo campo. O sea, al no tener campo, lo mío es totalmente desinteresado. Mi visión es, estamos entendiendo mal lo del uso propio y estamos entendiendo mal el concepto de integralidad de semilla. Si yo compro un auto y al año siguiente viene el dueño a decirme, vos tenés ese volante que es mejor que el promedio, pagame el volante de nuevo, yo le voy a decir, no, ni loco, yo te compré el auto. Ya está. La integralidad de semilla es eso, viene con un cúmulo de servicios agropecuarios técnicos adentro. Están incorporados, tan que tengo un sinnúmero de genes acumulados por mejoramiento genético tradicional, pero que es biotecnología también, y tengo 1 o 2 genes nuevos que incorporan y asuman. Pero eso tendría que estar definido al momento de venta y arreglado entre los obtentores, previo a la venta. Una vez que se vendió, la semilla es del dueño. ¿Y la semilla del dueño en qué sentido? En que la semilla la puede usar para sembrar en la cantidad de hectáreas que la compró todo el tiempo que quiera, la cantidad de hectáreas para comprar semilla. Eso es uso propio. Claro. Quiero inventar otra cosa, eso es uso propio. Si yo a esa semilla que compré la guardo y quiero multiplicar el doble para plantar el doble hectárea, lo que estoy haciendo es multiplicación ilegal de semillas. Claro. Dentro de mi campo, poner multiplicación ilegal. Ahí tiene que pagar regalías. No tengo por qué pagar regalías. Lo que tengo que pagar es una multa por hacer multiplicación ilegal de semillas. Claro. Pues si yo hablo de regalías, estoy hablando ya del concepto de patente. Y yo digo, está dentro de la semilla. No quiero pasar a UPOV 91. Paso a UPOV 78, que es el que me defiende a mí. Claro. UPOV 91 es el que quiere separar, el que quiere segregar este concepto de regalía. Por ahí está el error. Claro. Cuando yo en la ley de semillas, que es poderosísima, quiero incorporar el concepto de biotecnología moderna por transgénesis, primero que ya no es moderna. Hace 20 años que seguimos con esto. Y seguimos queriendo patentar cosas que ya no son novedad. El uso de agrobacterium o el uso de biobalística para un transgen ya no es modernidad. Estamos hablando de 25 años largos de esta tecnología. Y hoy ya estamos hablando de nuevas tecnologías que no hablan de transgénesis, sino de supresión de proteínas. O sea, y eso no es transgénesis, eso no lo vamos a regular, eso no es de regulación. Entonces, estamos jugando contra nuestro propio futuro. Entonces, lo único que tenemos que hacer a la ley de semillas es definir bien uso propio, defender la bolsa de la semilla y controlar que nadie saque los pies del plato. ¿Cómo lo controlo? Tengo una normativa que Isolinase, tengo un controlador, gracias a Dios, que hoy lo tenemos a Marcelo Rossi en la ONCA, nuevamente una persona que nos puede ayudar a controlar, y tenemos a la FIP con Alberto Abad, que pueden trabajar conjuntamente para cruzar datos y para controlar en campo, que podría ser la ONCA, como ha hecho Serra Frigorífera. Le caes a 5 o 6 productores grandes, que también es cierto, son los grandes, no son los chicos los que pueden multiplicar semillas. Yo no puedo, como pequeño productor, me pongo yo, pero no tengo campo, me pongo yo a multiplicar, tengo que secarla, zarandearla, purificarla, poder germinativo, pureza. No tengo capacidad, el grande tiene más capacidad. Entonces, al primero que le caigamos que hizo multiplicación ilegal de semilla o bolsa blanca, se cobra la multa para que se enteren, cobraste y nadie más, y volvés a solucionar el problema. En su momento quisimos hacer la realidad rural, casi nos mataron, honestamente. ¿Por qué no nos apoyaron las corporaciones con el tema Monsanto? Es porque estábamos, recordemos que los que manejan la exportación son grandes exportadoras, que trabajan con comisión, no son dueños del grano. Trabajan con... Entonces ellos dijeron, nosotros no importa, se lo cargamos al precio. No, dije yo, mi pelea era, ¿de qué grano están vendiendo ustedes? ¿De Alemania? Están vendiendo grano de argentinos. Si los argentinos pierden, ustedes el día de mañana van a tener menos para vender. Si nosotros hubiésemos perdido el juicio que se ganó después de 5 años, ya me había ido, 2005 a 2010, hoy no le podíamos vender un solo grano a Europa y menos a China. Y están corriéndonos con esa teoría. Eso es un invento para asustar al productor, porque lo que es el certificado de bioseguridad, lo único que dice es, estos granos que estás vendiéndome, ¿tienen transgénesis? Sí. ¿Están aprobados en Argentina? Sí, no dicen si pagaron regalía o no pagaron. Eso no importa. Lo que importa es que vos no vendas un transgen que no está aprobado en tu país.
Ahora, ese certificado de bioseguridad, ¿no? Que muchas veces hablamos, Sí. ¿eso no lo tiene que dar un país? ¿No tiene que dar la autoridad sanitaria del país, no una empresa? Obvio, por eso te digo que es un susto, es como con la otra vez, vamos a parar los barcos. Pararon los barcos y no fue tal. Pararon los barcos y las mismas empresas que se vieron beneficiadas son las mismas que no quisieron a arreglar acá, porque el importador, Dreyfus es exportador acá, pero es también importador allá. Claro, y Dreyfus se vio beneficiado por la acción nuestra. Yo tuve un sumario administrativo por contratar el abogado. No lo quería pagar nadie. Sí. Tuve un sumario que después se reconoció que no. Por la urgencia tuvimos que pagar un... Hoy, Remis es prócer en Europa. Claro. El abogado que contratamos nosotros. Claro. Y me dice, yo siempre hablo de usted, pero no pueden creer que no le inviten ni a una charla. O sea, él mismo le llama la atención. Porque uno estaba muy solo, a pesar de que todo el mundo cuando salió, bien, bárbaro. Sí. Pero la realidad es que los que siguieron después tampoco jugaron en contra de. Sí. La realidad es que nosotros dejamos avanzar mucho y volvemos a lo mismo. ¿Qué es Intacta, por decir algún nombre? Es una combinación de genes, de un stack, que yo en su momento, por la resolución, había dicho que si A está liberado y B está liberado, el stack está liberado. ¿Por qué no se usa esa resolución? Sobre todo el maíz, que se cruza solita. Claro. En el maíz no tengo manera de controlar. Yo le puedo decir, che, yo te dije que no te cruces. No. Claro. Se va a cruzar igual. Sí. Bueno, es el conocimiento de la biología el que permite pensar de manera diferenciada hacia dónde queremos ir con la ley de semillas. Si yo te cuento un montón de cosas a un sinnúmero de gente que son abogados, que están con muy buenas intenciones en diputados y no entiende cómo funciona la biología, es difícil de entender. O sea, yo te digo, la transgenesia suena de viaje a Marte, pero es algo muy simple hoy de lograr. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos afectando a gente como Buck y Klein que vienen haciendo genética biotecnología, pero de base tradicional, que no ven un peso. Claro. Cuando alguien vende su bolsa blanca de trigo o de soja de estas empresas nacionales, no ven un peso, nunca nos paró en un barco. Nunca vino a decirme, che, yo te voy a hacer un juicio. Nunca. ¿Por qué nosotros no defendemos esas empresas como estamos dispuestos a defender a... Ahora, hablaste de Bolsa Blanca, ¿no? Durante tu gestión, el INASE funcionó a medias tintas, porque durante el gobierno de la Rúa se había desarticulado, Colombo lo había desarmado. Tuvimos que volver a armarlo. Si te acuerdas, hoy ya falleció, pero yo puse en el presidente del SENACE a Russo, José Luis Russo, que estaba en INTEA, hasta hace muy poquito tuvo un accidente cardiaco y se murió. Pero él fue el que empezó a armar de nuevo. Jorge Solmi estaba como candidato y fue bochado por las otras entidades. La idea era rearmar una institucional INASE. Hace relativamente poco tiene todo un edificio que funciona bien, pero también es cierto que falta una integración con lo que es la propuesta de país en lo que necesitamos el INASE. Y mayor control, ¿no? Porque la Bolsa Blanca lo venimos hablando hace como 30 años. Yo digo, yo empecé a ser premio agropecuario y el primer tema era la Bolsa Blanca. Yo los días se enojaron conmigo porque dije, donde hay un grupo de productores que trabajan y compran materiales, insumos en conjunto, aparece siempre uno, chicos, tengo una semillita que me salió lindísima y se la vendo a todos. Y eso es ilegal. Entonces, si alguien cae a un grupo, a uno de estos grupos, le dice, señores, a ver, muéstrenme los rótulos de la semilla que compraron. ¿Para cuánto compró? Para 1000 hectáreas. ¿Por qué siembra 5000? Ahora, Miguel, en las agronomías, en los pueblos, vos vas, que a mí me ha tocado ir, y te ofrecen bolsa de tal marca, y tengo bolsa blanca. Vamos a decir que los semilleros no saben que su agronomía que distribuye su semilla también vende bolsa blanca. A mí me sorprende. Digo, no somos tantos. A vos te habrá pasado, a vos te habrá pasado cuando vos decís, tengo un vino tal, 40% menos. Dale, tráemelo, factura. No, es lo que necesito poner en punta de stock, venta sin factura, para que los números me den, porque si no los impuestos me matan. Es un poco es eso, la bolsa blanca es eso, y todos juegan en el doble discurso de decir me está matando a mí. Pero también hay un tema mucho más grave que ese. Es uno de los maíces más caros del mundo. ¿Y por qué tenemos maíces caros nosotros? Porque tengo que compensar lo que no gano en la soja. Entonces, hoy tengo que sembrar maíz y no planto maíz porque el 50% del costo del maíz es la compra de semilla. Claro. Si yo tuviese un esquema mucho más saneado de la semilla fiscalizada, seguramente los maíces serían como el resto del mundo, más barato, más accesible, y no nos costaría hacer tanto maíz. Teníamos retención y encima una semilla cara. Lógico, la sojización.
Miguel, por último, ¿cómo estás viendo estos 10 meses de gobierno Macri en el área de agroindustria ahora, ¿no? Que sería a cargo de Bujaile? Yo creo que la dinámica posiblemente ha sido muy fuerte en los primeros días, con el tema de la caída de retenciones ha generado una expectativa muy grande a la que después no hubo un correlato en un sinnúmero de acciones porque tocaron 4 o 5 crisis fuertes como el tema del cerdo, como el tema del lácteo, como, ¿sí? Que por ahí... Inundaciones. Claro, que no, las inundaciones agravaron. Sí. Una salida posiblemente más airosa. Más airosa, sí. El tema es que cuando vos tenés inundación tenés emergencia. Claro. Y a la hora de emergencia vos tenés que priorizar. Si no hubiese habido emergencia, la solución del sector porcino y del sector lechero hubiese sido mucho más rápido. Sí. Pero a la hora de priorizar, a mí me parece que priorizaron bien. Es difícil entenderlo desde el sector productivo, pero priorizaron bien. Sí. A la hora de buscar soluciones, yo insisto en el warrant. Una salida para mí del warrant, una ley de warrant que me permita warrantear la leche producida, fasonearla, o los cachorros, warrantearlos para venderlos gordos, hubiese permitido un financiamiento de corto plazo relativamente eficiente. ¿Por qué no se hizo? Porque hubo otras prioridades, pero honestamente creo que hay buena voluntad y buen nivel técnico. También creo que no ha habido cambio en la interlocución de las cámaras. Lo digo siempre. Me parece que si yo estuve 10 años interactuando con otro tipo de actores desde el gobierno nacional, concretamente la actitud de Moreno, y actuaba con las diferentes cámaras, y esas cámaras no han cambiado de interlocutores, están acostumbrados a otra cosa. Entonces yo lo que insisto, y lo repito en las redes sociales, es hora de cambiar de interlocutores. Para yo sentirme cómodo de que estoy en una nueva etapa. ¿Cambiamos? Bueno, cambiemos también los interlocutores de las diferentes cámaras. ¿Para qué? Para que se alineen al nuevo concepto de pretendo de política, porque si yo juego a que me traen los guantes para pegarme, tengo un interlocutor, ya cambió eso, entonces busco otro interlocutor. O si juego a que lo tengo que hacer bajo cuerda y para que me pueda entrar en la de high o salir la de high, hoy ya no tengo que hacer eso. Claro. Entonces, o tengo el cambio libre y ya hoy estoy bien. Entonces el tema es, si cambiaron las cosas de este lado, cambiamos en otro lado. Y yo creo que ahí faltó un poco de exigencia política de decir, che, cambiame estos interlocutores, pues yo vengo para otra cosa. Sí. Ahora, desde el punto de vista de política agropecuaria. ¿Política o política agropecuaria? Política agropecuaria, donde vos implementás con un objetivo determinada política, como se ha hecho muchas veces, ¿no? Queremos tener X cantidad de vacas más y hacemos este plan para mejorar índices. O en agricultura, digo, ese tipo de políticas claras, concretas, no se están viendo o no se han presentado. No es tan simple. ¿Nosotros te acordás cuando hicimos el plan ganadero? Sí. La primer trabajo del plan ganadero que hizo Rearte con Miguel Tesanos Pinto, sí, era evaluar un diagnóstico del sector agropecuario, de ganadero, sobre todo para definir estrategias. Sí. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto imaginás que hay de servicio estacionado? Debe haber mejorado un poco. En ese momento era 17%. Sí. Quiere decir que yo tenía el toro todo el año en el campo. ¿Cómo pretendo tener eficiencia reproductiva con el toro todo el año en el campo sin estacionar, por ejemplo? De ahí tenés que definir estrategia. A la hora de definir estrategia yo creo que tenés que tener un diagnóstico. Hoy, por ejemplo, ¿por qué no? Sería muy loco pensar en un esquema de incorporación de vientres de los países que tienen el mismo estatus sanitario que nosotros. Tenemos que aumentar el stock. No. ¿Por qué no pensar en la incorporación de animales reproductores de buena calidad que son tan buenos como los nuestros? Hoy Paraguay tiene el mismo estatus sanitario, sur de Brasil también. Ver cómo podemos incorporar más animales al stock. ¿Utilizando qué mecanismo? El blanqueo. Si yo estoy haciendo una apuesta, todos lo sabemos. Sí. Comprar un vientre es una inversión de largo plazo. Son 4 o 5 años vista. Claro. ¿Cómo no lo puedo incorporar como norma o como estrategia la incorporación de compra de vientres? Compra de vacas. Salvar las vacas que están vendiendo el tambo, que la están vendiendo para acá. Es decir, lo incorporo al señor que me compre vacas de tambo. Le saco, y sea plata de blanqueo, no le cobro tasa de interés. Es una estrategia de país, una política agropecuaria para salvar vacas de tambo. Es una locura que estemos vendiendo vacas de tambo porque no tengo plata. Es cierto que el productor no le queda otro y lo hace, pero hay otro inversor que puede comprarla
y si la puede comprar con algún tipo de beneficio, eso es una política Tal agropecuaria. cual. No sé si es buena, No, bueno, esa es la idea. en tu momento vos aplicaste capaz, no de la mejor manera, pero el aumento de peso límite de faena. Bueno, fíjate Digo, cómo me atacaron con el peso de faena. Bueno, porque capaz hubiese sido, capaz tenía que ser promovida de otra manera. La idea a fondo no fue atacada, fue la forma. Pero hoy, el otro día, Jambía sentado ahí, dice, habría que propulsar el aumento del peso de novillo pesado. Bueno, esa es una política clara, con algún tipo de beneficio, con incentivos. Pero hay que levantar bueno, es hay que echarle más el Boi Gordo, el programa Boi Gordo de Brasil fue esa en base a una exención de IVA. Claro. Volvemos a lo mismo. Ahí estamos. Pero habla, vos sentate hoy con Alberto Abad y fíjate cuánto le puede quedar a Alberto Abad después de la crisis que venimos de 10 años, por lo menos, de lo de Cristina. El tipo está raspando la olla para pelear. Imagínate que le digas, haceme exención impositiva para lograr novillos más pesados. El novillo pesado es lo mejor que hay. Honestamente, claro, como calidad animal, claro, como lo que supimos vender, un novillo pesado no me obliga a terminar a pasto. Claro. O a tener una etapa en pasto en donde la carne vuelve a ser lo que era antes. O sea, yo tengo muchos llamados de atención en cuanto a cómo cambiamos la calidad de la carne por una necesidad de mercado. Pero la realidad es que nosotros hemos perdido competitividad en cuanto al sabor de la carne y calidad de carne que teníamos. Yo creo que se puede volver a recuperar. Honestamente se puede recuperar con estrategias de relativamente corto. Un ejemplo, si yo guarranteo mis novillos en engorde, claro, me financio. Sí. ¿Y cómo me financio? Hoy el maíz no me permite hacer filos, guarrantea los novillos y financiate con ese valor final que vas a lograr en el novillo. Claro. Pero ya no estoy. Pero si no tengo la norma, porque la norma es de 1914, es muy difícil implementarlo. ¿Por qué no se hace? Honestamente no sé. La ley está. Cosas para charlar, un placer. Digo de vuelta, un gustazo que estés acá, Miguel Campos, y vamos Igualmente, a repetirlo. Ojalá me inviten más seguido. Seguro que sí. Aquí estuvimos con el ex secretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos, en Comunicándonos en el Diario Agroempresario.